Bueno, ahí sí ya entro en materia. Sí les voy a dar una serie de datos para que sepan ustedes cómo México hoy aspira a la igualdad sustantiva. Contamos con dos marcos jurídicos importantes, que es la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, creada en el 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el 2007. Estas dos leyes han sido parteaguas. Se habían venido creando institutos de la mujer, en fin, algunas secretarías ahí por Sonora, que fue la primera creación en este país, la Secretaría de la Mujer en Sonora, y de ahí se vienen desprendiendo otra serie de institutos, ya no secretarías, sino institutos. Y entonces, estas leyes y estos institutos creados en los 80s, 90s, ¿sí? Van empujando a que se creen estas dos leyes. ¿Quiénes empujan? Las feministas que deciden participar en la vida pública. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la propone Marcela Lagarde cuando fue diputada y hace un pacto con otras, ella era militante del PRD y hace pacto con otras mujeres de otros partidos políticos del PRI, del PAN, etcétera, etcétera, para empujar a crear la ley. Por eso, sí hay diferencias entre las mujeres priistas, panistas, perredistas y ahora de Morena, sí hay diferentes concepciones, pero cuando es importante llevar a cabo una ley que modifique la situación de las mujeres son capaces de pactar. En los años 80, 90 se crea un gran movimiento de mujeres y a partir de ese movimiento de mujeres que pactan absolutamente entre ellas de distintas corrientes, pactan las académicas también, es que vienen empujando y construyendo estas leyes que son importantes. Estas leyes son nacionales, pero los estados, los 32 estados de la República, sus congresos también las tienen. Entonces, las leyes generales son bajadas como leyes para los estados, sí o sí, ¿no? Ahorita vamos con si la ley se cumple o no se cumple, ¿no? Después, bueno, seguimos con la que sigue. Ah, ya, es igual, la que sigue. Oh, ahí está. ¿Qué pasa aquí con las brechas de género, no? El INEGI también crea este concepto para ir midiendo. El INEGI es muy importante en nuestro país porque cuenta cuántos hombres y cuántas mujeres, pero se ha ido especializando en temas, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Y crea este concepto de brecha para ver que es exactamente lo que mide, ¿sí? En dónde vamos avanzando y dónde nos vamos atrasando. ¿Dónde hemos avanzado? En el principio, en la parte política, en el empoderamiento político de las mujeres. Ahí se ha avanzado mucho, ¿sí? Y en el principio de paridad. Pero en las oportunidades económicas, pues no, el puntaje es muy bajo. En educación igual, ¿sí? O sea, estamos en el puesto 122, ¿no? En el 58 en educación. Perdón, Catalina, ¿es en Sí, referencia a que a otros países a o... otros países, sí, perdón, sí, es a otros países, así es. Sí, es el índice de brecha global de género con respecto a otros países. Perdón por no mencionarlo, sí. Entonces, ahí es cuando vamos midiendo en salud y en representación política, ¿sí? Se nota ahí claramente el puesto que tenemos con respecto a los otros países. En oportunidades económicas, obviamente, si nosotros salimos a la calle,
y vamos vemos a nuestros ambulantes, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven, la mayoría de los ambulantes son mujeres. Quienes las dirigen son hombres, o quienes las explotan son hombres, pero quienes están al frente de un puesto ambulante, por lo general son mujeres, ya sea de gorditas, memelas, o payuca, o calcetines, tenis, lo que ustedes quieran, ¿no? En la parte de educación, igual. Yo hice una tabla una vez en donde, con base en información del INEGI, las estadísticas se pueden leer de dos maneras. Por lo general, todo el mundo las lee de manera positiva. O sea, esto me lo voy a sacar aquí del pensamiento nada más. Por ejemplo, en la primaria, ¿no? La eficiencia terminal de las mujeres en primaria es, entraron 150,000 y salieron 120,000, ¿no? Es un éxito, dicen los políticos, ¿no? Y yo digo, y los 30, ¿cuánto dije? 150,000 y lograron graduarse 130, y las 20,000 que no se graduaron, ¿qué pasa ahí? ¿Quién responde por eso? ¿Por qué no hay una política que diga, sí, o que incentive a que esas 20,000 sigan estudiando? ¿Sí me entienden? O sea, la estadística es medio tramposilla, ¿no? Hay que leerla en positivo y en negativo. El negativo es el sobrante que ya no pasa o que se sale del inicio, de 150 a 130. Para la educación secundaria, de las 130,000 niñas que entraron, ¿sí? Entran a secundaria 90,000. ¿Y las otras? Y cuando esas 90,000 terminan los 3 grados de secundaria, ya no son 90,000, son 70,000. ¿Y qué pasó con las otras? ¿Sí me entienden cómo la estadística sí nos dice los índices de educación en nuestro país? Lo que no nos dice, ¿sí?, es qué pasa con toda aquella deserción escolar de mujeres y hombres. Estoy poniendo ejemplo así, diciendo que son mujeres, ¿no? Pero es de mujeres y hombres. No nos los dice. Lo mismo pasa en salud. En salud, por ejemplo, yo revisé estadísticas en donde, en los anuarios estadísticos del INEGI, en donde se dice el ingreso, ¿sí?, a las camas en el Seguro Social, en el ISSSTE, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se ingresa por, y ahí sí son claros, por aborto mal practicado, etcétera, etcétera. Defunción y causa de la muerte es infarto. Y todo el mundo toma el final como estadístico. Murió la mujer de infarto y no la causa que la llevó al hospital. Y lo mismo pasa con los drogadictos, lo mismo pasa con los accidentes, ¿sí? Chocó y llegó lesionado, que chocó, venía alcohólico, ¿no? Y el final fue paro respiratorio, pero nunca nos dicen la causa. La causa fue el alcohol, ¿sí? Obviamente, pues, el choque ha de haber sido fatal y la causa de muerte es, ¿cómo se llama? Paro cardíaco. Digo, ¿qué dije? Respiratorio. Bueno, respiratorio, ¿no? Entonces, ¿sí me entienden? Hay que ver, para entender las políticas públicas hay que leer estadística, hay que entenderla. A mí no me gustaba, he de confesarlo, nunca me gustó, ni las leyes. Yo hacía actividad política y yo decía, oh, las leyes, era yo así como muy radical y decía, las leyes no sirven para nada, ¿no? Y una vez en una protesta aquí en el Zócalo de Puebla, que un presidente municipal quería tirar el Zócalo y hacer un estacionamiento subterráneo, y entonces, que es mi esposo, compañero, padre de mis hijos, etcétera, etcétera, me dijo, pues sí, pues para poder irte a parar al Zócalo y decirle que no lo puede hacer,
tienes que aprender las leyes, porque con las leyes los podemos parar. Y yo dije, ¿cómo? Claro, dice, ve que dice las leyes sobre sitios y monumentos históricos. Y empecé a revisar y dije, ok, tiene que cumplir la ley, ¿sí? Y lo que está haciendo es vernos la cara y no quiere cumplir la ley, porque es un sitio histórico, no puedes tirarlo, ¿sí? No puedes derrumbar todo el zócalo y hacer un estacionamiento y después una plancha de cemento. No se puede, hay leyes. Entonces ahí aprendí a ver la importancia de las leyes. Hoy que fui secretaria para la Igualdad y Sustentabilidad de Género, utilicé mucho esto. Eh, a pesar de que el gobierno del estado y el gobierno municipal son del mismo partido político, o sea, de Morena, nosotras, por ejemplo, cuando llevábamos casos de violencia de género graves, ¿sí? El fiscal no nos atendía. Y yo lo denuncié varias veces, ¿no? Porque tienen la obligación, no nada más por ser del mismo partido político, sino porque cualquier fiscal tiene la obligación de atender los casos graves. Bueno, todos los casos, pero cuando hay casos extremadamente graves, tiene que atenderlos, ¿no? Cuando hicimos denuncias de los feminicidios en Puebla, tampoco nos hicieron caso. O sea, ser del mismo partido político no significa, ¿sí?, que te van a hacer caso. Ahí está el machismo, ¿vieron? Y esa es una parte del machismo. Porque entonces, nos tiraban de locas, ¿no? De exageradas. El gobernador dijo 20,000 veces que yo era de lo peor, ¿no? Y tú, si estoy reclamando lo justo con base a la ley, ¿sí? Porque ya está tipificado el feminicidio. Y te estoy diciendo que apliques la ley, te estoy diciendo que le digas al fiscal que cumpla con su trabajo, y no lo hace. Entonces, ahí es esta idea de que, porque el gobernador lo ha dicho muchas veces, las mujeres desaparecen porque se van con el novio, ¿sí? Porque les gusta irse por ahí y de pronto aparecen. O sea, con eso ha minimizado absolutamente la desaparición de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta parte de la estadística, todo eso, leyes y la parte estadística se pueden utilizar en lecturas interesantes, en investigaciones interesantes, precisamente para ver qué es lo que no se hace o se deja de hacer en una política pública en este país. Así, la que sigue, Portis. Aquí tenemos las brechas de desigualdad. De cada 100 mexicanas, 44 somos económicamente activas, ¿no? Después, las mujeres contribuimos con alrededor del 60% del total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, que es la otra parte que les decía, el no remunerado es a lo que el feminismo de los años 60 llamó la doble jornada de trabajo, ¿no? Y después hay una triple, y bueno, ahora han hecho muchas, pero quiere decir que las mujeres nos dividimos en muchas, ¿no? Aparte que trabajamos, hacemos muchas cosas más. Y eso no quiere decir que seamos superiores a los hombres, sino que la carga de trabajo que nos avientan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres es superior a la carga que un hombre puede tener, ¿sí? Después, seguimos siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados, el cual representa el 20% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, está calculado, pero no está reconocido. Ojalá algún presidente algún día llegue y diga, yo reconozco que ese 20.5 del Producto Interno Bruto, de contribución al Producto Interno Bruto Nacional, los dan las mujeres que hacen un trabajo no remunerado, ¿no? Ojalá así sea. Así, la que sigue.
seguimos. Ahora, la parte política, que es la que ha predominado, por la cual han luchado más, se ha luchado por las otras. Hay leyes, pero no tienen el mismo impacto que ha tenido la parte de representación política, ¿no? Entonces tenemos que, en esta parte, que México ocupa la cuarta posición a nivel mundial con mayor representación de mujeres en el Parlamento. O sea, es una barbaridad. Pareciera que somos el país más democrático del mundo, ¿no? Si somos el cuarto, imagínense, ¿no? Y no es así. Porque, ahorita, bueno, de una vez, porque el hecho de que las mujeres estén en los parlamentos, ya sea en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, no significa que tengan una postura feminista, o no significa que tengan una postura ya mínimo con perspectiva de género. Ya feminismo es así como ya es la postura política, ¿no? Pero con perspectiva de género, ¿no? No la tienen. Y ese es el gran problema. En los años 70, 80 y 90 se luchó mucho por la paridad. Primero por las cuotas. Yo siempre estuve en contra de las cuotas, porque sabía lo que iba a pasar con las cuotas, ¿no? Finalmente las cuotas se le dan a cierto número de mujeres que no representan al grueso de las mujeres, ¿no? O que no representan los derechos de las mujeres, o que no están dispuestas a debatir sobre los derechos de las mujeres. Y pues ahí nos convertimos en un movimiento mujeril, ¿no? Mujer por ser mujer, y tampoco creo que sea correcto. Sí, hay mujeres que tienen derecho y no todas las mujeres que nos representan tienen que ser feministas o con perspectiva de género. Pero también la paridad o las cuotas antes y ahora la paridad sí tiene ese punto que es creado precisamente para que aquellas mujeres que lleguen a la representación tengan un piso a partir del cual, ¿sí?, puedan negociar a favor del 52% de la población. Miren, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Yo estuve con él desde el 2006, convencida. En el 2012 me peleé, ¿no? Bueno, me peleé, es decir, me peleé yo, ¿no? Él ni lo sabe, pero yo me peleé, ¿no? En el 2018 yo decía, no voy a votar, estaba yo muy enojada, porque una vez le dijeron, oiga, ¿qué piensa de la agenda feminista? Dijo, hay cosas más importantes en el país que eso. Yo dije, perdón, ¿cómo que hay cosas más importantes? Somos el 52% de la población. ¿Cómo puede decir que hay cosas más importantes? Sí, sé que la reforma energética es importante, en fin, ¿no? Todo lo que ha propuesto. Pero no puede decir que los temas de desigualdad que vivimos las mujeres, y en especial la violencia y el feminicidio, no son temas que toquen al 52% de la población. Entonces yo estaba muy enojada, muy enojada, y estuve a punto de no votar por él, porque eso no es correcto en un político que quiere cambiar las cosas en el país, ¿no? Bueno, todo eso me llevó, sí, voté por él, y después me llevó a esta idea de decir, bueno, pues sí le entro al gobierno para cambiar las cosas, y sí las cambiamos, pero ahora ganó otra vez la oposición y ya deshizo todo lo que hicimos. Ahora les explico, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí están los datos, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en la Cámara? Son datos actuales. Ahora tenemos el 49.6 de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado el 49.2. En el Senado con las elecciones del 2018, porque acuérdense que las senadoras son 6 años, las diputadas se renuevan cada 3, pero esta última renovación alcanzó el 49.6. Después tenemos 7 gobernadoras con las elecciones que acaban de pasar, que representa el 20%.
Y fíjense, en los municipios, de 2043 municipios mexicanos, o sea, 540 son gobernados por mujeres. Ahí se cae la paridad de género, las cuotas, ahí se cae. O sea, a fin de cuentas, lo de arriba sigue siendo el privilegio. Y lo de abajo ya no es tan privilegiado, ¿sí? A esas son las mujeres del día a día en los municipios que se enfrentan al machismo, ¿no? Esas son las mujeres reales que padecen el machismo político, ¿no? Y bueno, ahorita les platico cómo nos fue a nosotros. Y de las 1,113 legisladoras locales, el 51 son mujeres. En el Congreso de Puebla es el 40 y, ¿qué dice ahí? 46.3, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la brecha de desigualdad política, digamos, la brecha ha disminuido, ¿no? Ahora sí, la que sigue. Ya no sé dónde pasa. Ahí está. Bueno, ven que les había yo dicho que dos leyes eran importantes. ¿Por qué la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es importante para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque es el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, ¿sí? Desigualdad, discriminación, explotación, exclusión. Es la ley, estoy citando la ley. Exclusión a un estado de conciencia con SC. O sea, conciencia, cuando es conciencia con SC, es porque ya nos vemos a nosotras mismas. Es una conciencia filosófica. Conciencia, quitándola la S, es porque sabemos que existimos, que vivimos y nada más, ¿no? La autodeterminación y la autonomía, que es lo que dice la ley, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades, ¿no? Entonces, el empoderamiento contempla distintos tipos. El proceso psicológico, el proceso educativo, el proceso de acceso y control a los recursos y el proceso de organización política. Son, digamos, los 4 grandes elementos. No quiere decir que no haya más, pero antes, en los años 60, 70, 80, se pensaba que una mujer, si salía de su casa y se incorporaba al aparato productivo, ¿sí? A una fábrica, a una oficina, etcétera, etcétera, y ganaba su dinero, adquiría por ese simple hecho, ¿sí? Su autonomía. Y no es así. No fue así. Ahora ya distintos estudios demuestran que no es así. Que el tener dinero, ¿sí? O ganar dinero no te da la autonomía, ¿sí? La autonomía, ¿sí? Se da en muchos más espacios y la autonomía es mucho más amplia y la autonomía económica es solamente un pasito en el derrocamiento a este sistema patriarcal que decía desde hace siglos que las mujeres no teníamos derecho a la educación ni derecho al trabajo, que nada más servíamos para estar en nuestras casas, ¿no? Entonces, el empoderamiento es una palabra que lo utilizan mucho las mujeres en Estados Unidos. Es un concepto generado en Estados Unidos. Y quiere decir, Carlos Monsiváis fue el único que se dio la tarea de traducirlo correctamente, ¿no? El empoderamiento es hacerse del poder, ¿no? Hacerse del poder. ¿Cómo hacerse del poder? ¿Para qué se quiere el poder? ¿No? Eso es lo que Monsiváis definió como empoderamiento. Porque ahora el empoderamiento está muy trillado. Se dice, hay que empoderar a una mujer para que llegue a ser diputada. No, sí, sí y no. Sí, pero el empoderamiento es un proceso. Es a través del cual tú le das el poder, le das el colectivo de abajo, le da el poder a esa mujer para que esa mujer trabaje
en beneficio del colectivo, ¿sí? Si bien como el empoderamiento se contrapone un poco a las cuotas y a la paridad, porque llegan las mujeres empoderadas y no regresan ese poder al colectivo, ¿sí? O sea, ¿y el colectivo quién es? El 52% de la población, ¿sí? Entonces, la que sigue. Bueno, no, la que sigue, vamos con la que sigue. Aquí. Miren, estas cifras las sacamos también en trabajos que hicimos en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva. ¿Cómo se percibe el respeto a los derechos humanos? Miren, por ejemplo, las personas trans, ¿sí? Perciben mucho o algo, ¿sí? Este respeto a los derechos humanos. Más bien el 71.9, poco o nada. Y así vamos viendo cómo las personas gays o lesbianas, las personas indígenas, las trabajadoras del hogar remuneradas, y vamos viendo cómo se comporta. A mayor escolaridad hay mayor conciencia, eso sí, hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, miren, ahorita que vi niñas y niños, como los niños y las niñas más o menos están en esa paridad, o sea, en esa percepción paritaria. En los años 80 se instruyó a la Secretaría de Educación Pública a trabajar en la primaria con los niños y las niñas para sus derechos. Y se quedaron los derechos de las niñas y los niños. Y yo me acuerdo que mi hijo, el chico, Miguel, ya aprendiendo sus derechos, pues yo he sido fumadora y fumaba yo en la casa delante de él. Y me puso lleno de calcomanías en la casa. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, es mi derecho a una salud. No tienes por qué fumar en la casa. Ay, y yo me enojé, pero tenía razón. Era su derecho. ¿Sí me entienden? Entonces, eh, los derechos de las niñas y los niños fueron eh, permeando en todas estas décadas que hemos llegado al movimiento 132. Cuando yo vi ese movimiento 132, al principio me causó así muchísimo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué les pasa a estos jóvenes? ¿Por qué irrumpen de esa manera, no? Y bueno, ya en una reflexión más profunda, me fui dando cuenta que la mayoría de esa generación fueron los primeros educados en sus derechos, de niños y niñas. Y entonces, cuando ellos ven que sus derechos son trastocados, salen a la calle. Y salieron a la calle y le hicieron un escándalo a Peña Nieto y todo lo que pasó, ¿no? Cuando un colectivo de hombres y mujeres conoce y asume plenamente, conscientemente sus derechos, los ejerce e irrumpe las calles. Entonces, por eso les puse el ejemplo de los niños y 132. También, bueno, ahí están los jóvenes, pero si ven, bueno, ahí está con más claridad quién tiene más, cree que sus derechos valen más, ¿no? Si quieren pasamos a la que sigue. Después, en el contexto de Puebla, ¿no? Eh, pues tuvimos muchos problemas con la violencia sexual, es la más recurrente. En el 2016 se hizo una estadística especial en Puebla para el municipio de Puebla, que arrojó resultados muy interesantes. Pocas veces el INEGI hace estudios que lleguen al municipio, ¿sí? Los hacen en el estado, tocando a todos los municipios y de ahí saca las tablas de la situación general de violencia, trabajo, de todo, vivienda. Y esta vez se le pidió al INEGI que hiciera particularmente, ¿sí?, el estudio en el municipio de Puebla. Nosotros tuvimos acceso
Ya en el 2018, cuando llegamos al gobierno, a ese compendio estadístico, lo estudiamos y fuimos viendo, comparando, hicimos un diagnóstico, ¿no? Para ver hacia dónde íbamos a diseñar nuestras políticas, ¿no? Y la violencia sexual era la más recurrente. En el espacio escolar es en donde más sufrían violencia las mujeres. Era impactante, ¿no? Es el espacio escolar, pero se realizaba fuera del espacio escolar. O sea, se generaba la violencia adentro del espacio escolar, pero cuando las chicas salían a la calle es cuando eran violentadas sexualmente, ¿sí? O sea, se genera en un espacio no privado, público, pero cerrado, que es la escuela, y se genera la violencia en el espacio público. O sea, salían y ahí es donde en el espacio escolar eran amedrentadas, en el espacio público eran atacadas, ¿no?